México, Utah y Washington, también Texas. Están las regiones más bien desérticas. ¿Sí? La región de endemicidad se extiende también hacia el sur, en las regiones desérticas del norte de México, Centroamérica y Sudamérica. Este hongo, Coccidioides imites, está en el suelo, como dijimos, ahora en el suelo desértico, en el suelo seco, y la presencia de excremento de murciélagos y roedores favorece también su proliferación. La exposición a los artroconillos infecciosos es más intensa a finales de verano, donde hay un periodo seco, y durante el otoño, donde hay más polvo en el ambiente. Los ciclos de sequía y precipitaciones potencian la dispersión del microorganismo, ya que la lluvia intensa facilita el desarrollo del hongo en un suelo rico con residuos de nitrógeno. Y posteriormente la sequía y los vientos favorecen la formación de partículas que portan esos artroconillos de hongo. La coccidioidomicosis se contrae principalmente por inhalación, como ya dijimos, y las tasas de infección en las zonas de endemicidad oscilan entre un 16 a 42% hacia el comienzo de la edad adulta. La incidencia aproximadamente es de 42.6 casos por 100.000 habitantes al año en el área donde es endémico. Sin embargo, afecta de manera desproporcionada a personas de 60 años o mayores. 69 por 100.000 personas en caso de que sean mayores de 60 años, y personas que residen en ese estado que mencionamos, Arizona, donde hay un desierto, el clima es seco, y entonces es más fácil que se propague. La clínica que da es uno de los patógenos más virulentos, hablando de hongo en el ser humano. La inhalación de un pequeño número de artroconillos produce una coccidioidomicosis primaria, que consiste en una enfermedad pulmonar asintomática. ¿Sí? 60% de los pacientes no desarrollan síntomas al principio. Y después puede producir también un cuadro pseudogripal de resolución espontánea, que se caracteriza por la presencia de fiebre, tos, puede haber dolor torácico, pérdida de peso. Y los pacientes con coccidioidomicosis primaria pueden presentar también diversas reacciones alérgicas secundarias a la formación de anticuerpos. ¿Sí? Hola. Monique. Entonces se forma un exantema maculoeritematoso, ¿sí? O eritema nodoso. Este es el caso de la pneumoinfección. Y también puede afectar un poco la parte de la piel. Esa enfermedad primaria, que es asintomática, en el 60% de los casos suele remitir sin necesidad de tratamiento, ¿verdad? Y confiere una potente inmunidad específica frente a la reinfección. No va a volver a tener esa infección. Se puede detectar esa presencia del hongo a través de la prueba cutánea de coccidioidina en las regiones endémicas. Puede producir una neumonía primaria, ¿verdad? Que es responsable del 17 a 29% de todas las neumonías extrahospitalarias. Y en pacientes con síntomas, durante 6 semanas o más, la enfermedad evoluciona hacia una coccidioidomicosis secundaria. Y el que presenta síntomas y esos síntomas perduran más de 6 semanas, entonces ahí ya pasa a ser una coccidioidomicosis secundaria. Esa coccidioidomicosis secundaria puede presentar nódulos, puede presentar enfermedad cavitaria o enfermedad pulmonar progresiva en un alto porcentaje, o sea, 25 a 30% de los casos eso progresa hacia una enfermedad pulmonar progresiva, valga la redundancia. Y después se disemina unisistémica o multisistémicamente. Tiene lugar 1% de todo lo que se infecta. Como localizaciones extrapulmonares, a donde más puede infectar: la piel, los tejidos blandos, huesos, articulaciones y las meninges, es más peligroso. Y las personas que pertenecen a ciertos grupos étnicos, por ejemplo los filipinos, afroamericanos, indios, americanos e hispanos, presentan un riesgo más elevado de diseminación. Y la afectación meningea es una secuela frecuente en este grupo. ¿Sí? Entonces, junto con el origen étnico, los hombres en proporción 9 a 1
Ya otra vez los hombres. Somos frágiles, ¿verdad? Las mujeres en el tercer trimestre de gestación, los individuos con inmunodeficiencia celular, como el SIDA o trasplante de órganos, ¿verdad? Y los individuos de muy corta, muy avanzada edad tienen un mayor riesgo de padecer la forma diseminada. Y la mortalidad en la enfermedad diseminada supera el 90% si es que no se trata, ¿sí? Y si es frecuente la infección crónica. Entonces tenemos la infección primaria, en el 60% aproximadamente de los pacientes es asintomático, ¿sí? Y gran porcentaje se cura sin necesidad de tratamiento. Si es que no se cura y continúa esa primo-infección que es generalmente en los pulmones, la fiebre, tos, digna, entonces eso puede progresar. ¿De qué va a depender? De la inmunidad del paciente, de la edad, del sexo, ¿sí? De la genética. Los filipinos, los afroamericanos, indioamericanos, hispanos tienen más posibilidades de que progrese esa enfermedad de una forma diseminada, o sea, va a afectar a varios órganos en ese caso, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra tablita, ¿sí? El factor de riesgo va a aumentar en lactantes y ancianos, ¿sí? Extremo de edad. Siempre toda infección en los lactantes y los ancianos es más peligrosa, ¿sí? Los hombres van a tener más riesgo más alto de enfermedad diseminada, y como dijimos, los filipinos, afroamericanos, indioamericanos, hispanos y asiáticos. También menciona el embarazo, es muy importante, último trimestre de gestación, y en el puerperio también puede desarrollar la enfermedad diseminada, y en los inmunodeprimidos, obviamente, los pacientes que tienen neoplasia, que están en tratamiento quimioterápico, que usan corticoides, ¿verdad? O que tienen infección por VIH. Entonces todo ese grupo que mencionamos van a tener riesgo de desarrollar la enfermedad diseminada, que tiene más del 90% de mortalidad. En Paraguay no es muy frecuente la infección por VIH, lo vemos más como infecciones oportunistas. Se ve poco, pero se ve. El diagnóstico exige el estudio anatomopatológico del material o material clínico de otro tipo, ¿verdad? El aislamiento del hongo en cultivo y la realización de pruebas serológicas, ¿verdad? Se puede visualizar microscópicamente de forma directa, ¿verdad? Las esférulas endosporuladas en muestras de esputos, exudados o tejidos que se considera suficiente para establecer el diagnóstico. Generalmente los neumólogos suelen solicitar, cuando van a solicitar estudios de esputos, ¿verdad? El cultivo, o sea, frotis y cultivos para gérmenes comunes y no comunes, en este caso que son los hongos. Entonces ahí hay un alto porcentaje de diagnóstico. Se suele diagnosticar ya con el estudio del esputo, con observación del microscopio directamente. También se prefiere el cultivo, debido a la elevada infectividad del hongo micelial en condiciones in vitro. Es necesario examinar directamente los exudados clínicos en hidróxido de potasio, o sea, observar con microscopio, ¿verdad? Las muestras tisulares de biopsia se tiñen mediante hematocilina de docina o con tinciones específicas para hongos, como el ácido periódico de Schiff. Entonces, las muestras clínicas se pueden cultivar en medios que son especiales para hongos, a temperatura de 25 grados, y las colonias de Coccidioides ignitis se desarrollan en un plazo de 3 a 5 días, se puede cultivar, y la esporulación típica se observa después de 5 a 10 días. Acuérdense que pueden presentar dos formas de acuerdo a la temperatura. Entonces, debido a la elevada infectividad del patógeno, se sellan las placas o tubos con cinta permeable y tapones de rosca, y únicamente se examinarán en una cadena de bioseguridad. Se identifica el Coccidioides ignitis y a partir del cultivo se logra mediante el cultivo de inmunodifusión. Entonces, más preferiblemente es el cultivo, por su facilidad de desarrollo en pocos días. También se dispone de pruebas serológicas, ¿verdad? Para el cribado inicial y la confirmación o evaluación del pronóstico. En la fase inicial, la combinación de la prueba de inmunofluorescencia directa y la prueba de aglutinación de partículas de látex se logra identificar alrededor del 93% de los casos.
También hay otra prueba que se llama fijación del complemento y de precipitina en tubo, como también se pueden usar el diagnóstico y el pronóstico para ese órgano. Y después existen múltiples métodos: enzima inmunoanálisis que detecta el anticuerpo IgG y IgM. ¿Sí? Se puede usar eso para estudiar el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. También los estudios pronósticos utilizan títulos, como igual que mencionamos para el VDR. Cuanto más el título es mayor, entonces hay más presencia de hongos. ¿Sí? También se utilizan las pruebas antigénicas en el líquido cefalorraquídeo, determinando si hay anticuerpos o no en el líquido cefalorraquídeo, ya que ven ustedes que puede afectar también las meninges, entonces es peligroso. También la FDA aprobó recientemente el análisis basado en PCR para detectar coccidioides, pero pocos estudios se han publicado hasta la fecha de este material. Parece que la sensibilidad es parecida a la de cultivo, entonces no, por su costo-beneficio no compensa hacer PCR porque da el mismo resultado que el cultivo, que es mucho más barato. Si vos vas a solicitar PCR, te va a costar casi el triple de lo que es el cultivo que se hace en cualquier laboratorio. Y el tratamiento, ¿verdad? Como dijimos, la coccidioidomicosis primaria no requiere tratamiento, 50-60% remite por sí solo. Sí se debe instaurar un tratamiento en personas con factores de riesgo, ¿sí? Como las personas que fueron trasplantadas, o sea, recibieron trasplante de órganos, las personas que son portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana, los tratados con dosis altas de corticoides o aquellas con indicio de una infección excepcional. También las personas que dijimos acá que corren mayor riesgo: lactantes menores, ancianos, hombres, y los filipinos, afroamericanos, las embarazadas en el último trimestre, y como ya dijimos, lo que tienen... ¿Qué? Ahí me mataste, pero sí es un factor de riesgo. Sí, 9 a 1. Es igual que la bronquiolitis. Igual que la bronquiolitis. La bronquiolitis, los varones, los bebés que son varones, generalmente son los que más se complican. Y somos una raza frágil. ¿Verdad, La vida todo no es fácil. Sí. No dice realmente el libro por qué el hombre es. Sí, solo dice que sí. Acá dice proporción 9 a 1, o sea, de 9 hombres que se infectan, una mujer no más se infecta. Y es mayor en el hombre la tasa de infección. ¿Cómo se trata? En la embarazada, por ejemplo, necesita un tratamiento con anfotericina. Anfotericina, muy difícil de tratar. Los inmunodeprimidos que tienen una neumonía, también anfotericina B. Se puede usar fluconazol, o sea, los azoles, ¿verdad? Fluconazol, greconazol, voriconazol, que es los que tenemos actualmente disponibles. El tratamiento debe durar mínimamente 1 año con esos azoles. Los pacientes inmunodeprimidos deben continuar con un azol, o sea, con uno de los azoles oral como profilaxis secundaria. Ustedes saben que el inmunodeprimido tiene que tomar también semanalmente trimethoprim sulfa, sí o sí, como profilaxis de varias infecciones oportunistas, incluyendo los hongos. Sí o sí, miércoles, todos los días, excepto miércoles y sábado. ¿Qué hay que tomar otra vez? Trimethoprim sulfamethoxazol, un antibiótico. Sí. Ese incluye, además de sus antirretrovirales, tiene que tomar su profilaxis, sí o sí. ¿Cómo? Trasplantado, creo que nunca tuve la experiencia con trasplantado, pero sí los inmunodeprimidos por VIH sí. No importa el estadio, si ella tiene SIDA, si ya están fallando los órganos o no falló todavía, igual se le da. Al inicio de su antirretroviral tienen que empezar a tomar. Bueno,
Este hongo también puede causar, igual que la tuberculosis, cavidades en los pulmones. Puede dar una neumonía cavitada. ¿Sí? Eso se trata también con un azol, la familia de los azoles, fluconazol, intraconazol, voriconazol. Durante al menos también una. Y en donde no haya una buena respuesta, ¿verdad?, se puede emplear otro azol, o sea, cambiar de intraconazol a fluconazol dependiendo de la respuesta, o incrementar la dosis en caso de que, en todo caso, sustituir un azol por anfotericina B también. Cirugía es necesaria solo en caso de que haya una rotura de la cavidad en el espacio pleural, haya una hemoptisis o lesiones resistentes localizadas. ¿Sí? Y el tratamiento de la diseminada extrapulmonaria, por ejemplo, la que no son meningias, se basa también en administrar azoles por vía oral, ya sea con fluconazol o itraconazol. ¿Sí? Hay otras opciones, estas tres opciones: isavuconazol, posaconazol y voriconazol, hay disponible para comprar voriconazol. Los otros yo nunca escuché que haya. Bueno, el voriconazol sí suele haber, pero no a nivel público. El fluconazol es el que más hay a nivel público, por kilo. Y en pacientes con afectación de la vértebra, por ejemplo, o una respuesta inadecuada, se recomienda también anfotericina B junto con la cirugía. Cuando afecta la meninge, se trata mediante administración de fluconazol o itraconazol, ¿sí?, que es una alternativa secundaria debido a la deficiente penetración en el sistema nervioso central. O sea, otras alternativas son isavuconazol, posaconazol y nuevamente el voriconazol. Se puede administrar de forma intratecal la anfotericina B, pero tan solo se recomienda en caso de un fracaso con los azoles o como consecuencia de toxicidad asociada a esta vía de movimiento. ¿Se acuerdan de farmacología la administración intratecal? No te ainda. Fármaco no. Bueno, intratecal es prácticamente poner pasar la meninge, que pasar la barrera hematoencefálica. Hay medicamentos que no pasan. Entonces eso es lo que nos dice, el fluconazol, todos los azoles, la mayoría pasan. Pero cuando no hay una buena respuesta, se cambia se puede administrar vía intratecal anfotericina. Pero tiene que hacer el anestesiólogo y tiene que hacerlo todos los días durante por lo menos un mes. Y es difícil tratamiento si afecta a la meninge. Por eso su tasa de mortalidad es alta. Y cuando afecta a la meninge, más del 90%. Entonces, eso es coccidioidomicosis. ¿Sí? Pasamos a lo que es histoplasmosis. ¿Sí? Se debe a la infección por dos variedades también de histoplasmosis: el histoplasma capsulatum, que es la variedad capsulatum, y el histoplasma capsulatum variedad duboisi. ¿Sí? Son dos. La variedad capsulatum causa infecciones pulmonares y diseminadas en la mitad oriental de Estados Unidos y la mayor parte de Latinoamérica también, mientras que la variedad duboisi produce predominantemente lesiones cutáneas, afecta los huesos y se localiza en zonas tropicales de África. ¿Sí? Ambas variedades presentan también dimorfismo, o sea, dos formas, dependiendo de la temperatura, y son capaces de desarrollarse como formas filamentosas y hialinas en la naturaleza y en los cultivos también a 25 grados, o como una levadura intracelular a 37 grados. ¿Sí? Y ahí vemos la fase micelial del histoplasma capsulatum, que muestra macroconilio en forma de tubérculo. Tenemos la precipitación teñida con giemsa, donde se ve la forma levaduriforme dentro de una célula del histoplasma capsulatum. Y la segunda figura es un corte tisular teñido con hematocilina eosina, en el que se observan las formas levaduriformes intracelulares de histoplasma capsulatum variedad duboisi. Epidemiológicamente hablando, la producida por la variedad capsulatum, dijimos, ¿verdad?, que se localiza en regiones de los valles de los ríos Ohio, Mississippi,
hacia Estados Unidos, en México también, en Centroamérica y Sudamérica. Y parece que los brotes de histoplasmosis se producen después de alteraciones ambientales al aire libre, en estados no endémicos como California, Florida, Montana y Carolina del Sur. También se han descrito casos en India, China y Sudáfrica. La histoplasmosis es debida a la variedad duboisi o africana, también se le dice, se distribuye en las zonas, como ya dijimos, tropicales de África, como Gabón, Uganda y Kenia. El hábitat natural de ambas variedades es el suelo con un elevado contenido de nitrógeno, como el existente en áreas contaminadas por excremento de ave o murciélago. Y los brotes se han asociado a la exposición a dormideros de aves, a las cuevas, ¿verdad? Cuando entras y hay muchos murciélagos, puede haber ahí hongo, edificios deteriorados y proyectos de renovación urbana con actividades de excavación y demolición. Se cree que los brotes son consecuencia de la formación de partículas aerolizadas portadoras de los hongos, los fragmentos miceliales a partir del suelo alterado, y posteriormente eso se inhala. O sea, los individuos que están expuestos inhalan ese polvo, esas partículas aerolizadas, y entonces ahí se produce la infección. Las tasas de ataque pueden alcanzar 100% en algunas de estas exposiciones. O sea, si él inhala, sí o sí va a desarrollar enfermedad. La mayoría de los casos suele ser asintomático también, y únicamente se detecta por medio de pruebas cutáneas. Los que son inmunodeprimidos y los niños presentan una tendencia más alta de padecer una enfermedad sintomática con cualquiera de las dos variedades de histoplasma. Eso se reactiva después, y su diseminación es frecuente en personas inmunodeprimidas, especialmente en personas afectadas por el SIDA. También es considerado, acuérdense, todos los hongos son considerados enfermedades oportunistas cuando entran en personas inmunodeprimidas. Clínicamente, lo habitual de la infección por ambas variedades consiste en la inhalación de microconidios, o sea, los hongos, ¿verdad? Y germinan para dar lugar a levaduras en el interior del pulmón, donde permanecen localizadas, o pueden seguir otro camino, que es el de diseminarse por vía hematógena o linfática. Y los microconidios son fagocitados con rapidez por los macrófagos y los neutrófilos pulmonares. Y se cree que su conversión a la forma de levadura parasitaria se da dentro de estas células, ¿verdad? La clínica del histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, depende de la intensidad de la exposición y el estado inmunológico del huésped. Un 90% de los individuos que se exponen a esa exposición leve presentan una infección asintomática. Es más alto el porcentaje de asintomáticos. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden mostrar síntomas después de exponerse al hongo. La forma de resolución espontánea de la histoplasmosis pulmonar aguda se caracteriza por un proceso pseudogripal con fiebre, escalofrío, cefalea, tos, mialgia y dolor torácico. Y pueden existir también indicios radiológicos de linfadenopatía iliar o en mediastina, e infiltrados pulmonares parcheados radiológicamente hablando. La mayoría de las infecciones agudas, alto porcentaje, remiten en ausencia de asistencia complementaria, no necesita mayor tratamiento, y no exige también antifúngicos específicos, ni azoles ni amphotericina, si es que es asintomático. En algunos casos, pocos casos, ahora generalmente tras una exposición en donde se inhaló muchas partículas que contienen hongo, se puede observar una disnea de inicio agudo. Y alrededor del 10% de los pacientes se puede apreciar la presencia de secuelas inflamatorias, como una linfadenopatía que persiste, ¿verdad?, con obstrucción bronquial, artritis, artralgia o pericarditis, ¿verdad? Otra complicación también infrecuente es una fibrosis mediastínica, en la que la persistencia y la respuesta del huésped frente al organismo puede originar una fibrosis masiva con constricción de ciertas estructuras del mediastino, como el corazón y los grandes vasos. Variedad capsulatum, 90% asintomático. ¿Sí? Lo que el 10% puede desarrollar secuelas inflamatorias, linfadenopatía, obstrucción de bronquio, artritis, artralgias y pericarditis. También algunos pueden desarrollar lo que se llama fibrosis mediastínica,
que es más bien una respuesta del organismo a la infección de ese hongo. No es el hongo el que causa, sino es las células inflamatorias. ¿Sí? Después puede progresar esa histoplasmosis, como dijimos, en el 10% de los casos puede progresar y seguir la infección aguda. Uno de cada 100.000 casos al año nomás, es poco, pero los síntomas crónicos se asocian a presencia también de cavidades, fibrosis, en pacientes con una enfermedad pulmonar subyacente previa, pacientes asmáticos, por ejemplo, o pacientes con EPOC, va a desarrollar probablemente una histoplasmosis pulmonar progresiva. Por lo general las lesiones no remiten de forma espontánea y persiste el microorganismo mientras provoca una destrucción progresiva, fibrosis que desencadena una respuesta inmunitaria al cuerpo. Después la histoplasmosis también se disemina y sigue a la infección aguda, uno a cada 2.000 adultos, y es notablemente más frecuente en niños y en adultos inmunodeprimidos. ¿Sí? La enfermedad diseminada puede adquirir también una evolución crónica, subaguda o aguda. Y la crónica diseminada se caracteriza por pérdida de peso, fatiga, acompañada o no de fiebre, y es frecuente la presencia de úlceras bucales y hepatoesplenomegalia. Se simula muy bien también una tuberculosis, la histoplasmosis. Hay pérdida de peso, ¿sí? Hay fatiga, puede haber no fiebre, puede haber hepatoesplenomegalia, lo que también se ve en la tuberculosis. Y la subaguda, vamos a tener pacientes con fiebre, pérdida de peso y malestar. También úlceras orofaringeas, también hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia que es el crecimiento del hígado y el bazo. ¿Sí? Afecta la médula ósea, produce anemia, leucopenia, trombocitopenia y también puede afectar glándulas suprarrenales, válvulas cardíacas y el sistema nervioso central. Si no se trata, puede llevar a muerte en un paciente en un plazo de 2 a 24 meses. ¿Sí? Si no se diagnostica, una vez diagnosticado, no hay como no tratar a un paciente con histoplasmosis. La diseminada aguda es un proceso fulminante, afecta a individuos con una acusada inmunodepresión, como pacientes con SIDA, trasplantados, que están tratados por corticoides o algunos otros fármacos inmunodepresores, ¿verdad? Y los niños menores de 1 año y adultos con afecciones inmunodepresoras también presentan riesgo de contraer la infección diseminada aguda, que cursa con un cuadro que es semejante al shock séptico. ¿Sí? Caída de la presión arterial, fiebre, hipotensión, infiltrado y una disnea aguda fulminante con alta mortalidad. El paciente también puede presentar úlceras, hemorragia en boca, hemorragia gastrointestinal, insuficiencia suprarrenal, meningitis y endocarditis. También, si no se trata, obviamente, la muerte en días o semanas. Histoplasmosis. Después tenemos la variedad tuboicia, parece que eran dos variedades. A diferencia de la histoplasmosis por variedad capsulatum o clásica, ¿verdad? Las lesiones pulmonares son infrecuentes en la forma africana. La forma localizada representa un proceso crónico donde hay linfadenopatía, lesiones cutáneas, puede afectar huesos. Las lesiones cutáneas son pápulas o nódulos, que dan lugar a abscesos algunas veces, que después pueden ulcerarse e infectarse, obviamente. Alrededor de una tercera parte de esos pacientes presentan lesiones óseas y en las que destacan la osteólisis, o sea, el hueso se va degradando y afecta articulaciones contiguas. Los huesos del cráneo también, el esternón, las costillas y vértebras. Es fulminante también este tipo de histoplasma. Y en individuos que están muy inmunodeprimidos puede observarse de una forma diseminada más fulminante incluso que la histoplasma por la variedad capsular. Se produce una diseminación que afecta la médula ósea, el hígado, el bazo y otros órganos, y el paciente presenta fiebre, linfadenopatía, anemia, pérdida de peso y aumento del tamaño de los órganos del hígado y el bazo en especial. Entonces, esa enfermedad es siempre mortal
excepto en pacientes que reciben un diagnóstico y tratamiento temprano. Pero como ya dijimos, es muy difícil de diagnosticar temprano, a no ser que ya se sepa que el paciente es inmunodeprimido y que ya está en tratamiento y que su CD4, por ejemplo, esté muy bajo. Ahí sí se va a sospechar rápidamente de una infección por histoplasma. El diagnóstico, ¿verdad? Se puede efectuar mediante microscopía directa, cultivo de sangre, o sea, no cultivo, cultivo de médula ósea o algún otro material, y también con pruebas serológicas como la detección de antígeno en sangre, en líquido cefalorraquídeo o en orina. La fase levaduriforme se detecta en el esputo, en el líquido de lavado oncoalveolar, protis de sangre periférica o en muestra de médula ósea. En cortes tisulares, por ejemplo, el Litoplasma capsulatum, variedad capsulatum, se ven células levaduriformes, uninucleadas, hialinas y esféricas. Tenemos entonces el antígeno, el cultivo, la anatomía patológica y la serología. La sensibilidad, por ejemplo, es alta cuando nosotros le solicitamos al paciente antígeno, tiene un 92% de sensibilidad para la histoplasmosis diseminada, 21% para la crónica y 39% para la espontánea. Y el cultivo es 85% de sensibilidad para la histoplasmosis diseminada, y los más altos son eso, ¿verdad? 85 también para la pulmonar crónica y 15 para la espontánea. Y la anatomía patológica, que sería la biopsia del material, ya sea pulmón y médula ósea, sería 43% de sensibilidad para la diseminada, 17 para la crónica y 9 más para la que es de resolución espontánea. La serología es la que más sensibilidad tiene. La serología es solicitar anticuerpos, IgM, IgG contra histoplasmosis. Y tenemos IgG, que era IgM. Sí, a ver. IgM era para identificar a infecção antiga, né? Você tem o patógeno, o IgG você tem você teve o patógeno e tem uma resposta imunitária em cima desse patógeno. IgM significa infección actual, aguda, activa. Y la IgG puede ser de memoria. Y entonces, 71% de sensibilidad para la histoplasmosis diseminada, 100% para la crónica y 98% para la espontánea. Más se solicita en serología. Entonces, los cultivos de muestras respiratorias, sangre, médula ósea, resultan de utilidad para pacientes con enfermedad diseminada. Su valor se reduce en enfermedades de resolución espontánea o localizada. O sea, la de resolución espontánea, o sea, la que no da síntomas, es la que es más difícil de diagnosticar. Se diagnostica más bien por serología. ¿Sí? Los otros son un poquito más, digamos, la crónica es la que es más difícil de diagnosticar, pero con serología se puede. ¿Va? ¿Cómo tratamos? Bueno, se trata si hay necesidad de tratamiento antifúngico, en los casos asintomáticos probablemente no. La mayoría de los pacientes con histoplasmosis se recuperan, entonces en ausencia de tratamiento, y algunos inmunodeprimidos por una forma más grave de infección pueden presentar síntomas prolongados, y a ellos tenemos que darle itraconazol. En caso de histoplasmosis pulmonar aguda grave, donde haya hipoxemia, síndrome disneico, se administra anfotericina B, seguida también de itraconazol vía oral, y todos los otros azoles que son alternativos. Y para completar un ciclo de 12 semanas, o sea, serían 4 meses. Completar su anfotericina B, acuérdense, la anfotericina B es dosis acumulada. Se tiene que hacer 1500 miligramos, sí o sí, no importa la patología que sea. 1500 miligramos de anfotericina B, viene de 50 miligramos la ampolla. Se hace una vez al día, o sea, 30 días se tiene que administrar anfotericina B. Y luego se sigue un ciclo con los azoles vía oral durante 12 semanas, o sea, 4 meses más de tratamiento. ¿Sí? También la pulmonar crónica requiere tratamiento, ya que suele progresar en ausencia de tratamiento. Se recomienda también anfotericina B, seguida de itraconazol, de 12 a 24 meses más.
Ahí se hace amphotericina B y azol durante 1 a 2 años, y mucho tiempo, cuando afecta al pulmón. Y en general la histoplasmosis diseminada responde bien al tratamiento con la amphotericina B. Una vez que se estabiliza, el paciente puede recibir itraconazol o sus hermanos, ¿verdad?, a lo largo de un periodo comprendido entre 6 a 18 meses. Los individuos que tienen SIDA pueden también necesitar tratamiento de por vida con itraconazol. Entre los azoles alternativos están, como ya saben, isavuconazol, el que tenemos nosotros, el voriconazol y el fluconazol. Sin embargo, también se describió una resistencia secundaria al fluconazol en pacientes que reciben mantenimiento crónico. Puede hacer una resistencia. La histoplasmosis del sistema nervioso central siempre es mortal en pacientes no tratados, y el fármaco de elección obviamente es la amphotericina B, ¿sí? Seguida de fluconazol durante un periodo de 9 a 12 meses. Y los que tienen afectación del mediastino también reciben tratamiento de amphotericina B. También el itraconazol se emplea para tratamiento ambulatorio. Eso es todo lo que pide el programa de coccidioidomicosis e histoplasmosis. Pero la paracoccidioidomicosis también existe. En Paraguay por ejemplo, no es lo más frecuente. Y es una micosis también sistémica causada por Paracoccidioides brasiliensis y Paracoccidioides lutzio. Se conoce también como blastomicosis sudamericana y es realmente la principal micosis producida por hongopatógenos dimórficos en Latinoamérica. La primaria suele afectar a individuos jóvenes y constituye un proceso que se resuelve espontáneamente, ¿sí? En esta fase rara vez muestra una evolución aguda o subaguda, y la reactivación de una lesión latente primaria puede tener lugar años después, por eso es importante, y originar una entidad pulmonar progresiva crónica con o sin afectación de otros órganos. Morfológicamente tiene una fase filamentosa, ¿verdad?, que crece in vitro a 25 grados, se incuba en 3 a 4 semanas y se observa presencia de colonias blancas que adoptan una especie, un aspecto aterciopelado. Y ahí vemos la forma levaduriforme teñida con metanamina argéntica. Se dice que tiene una forma en timón de marino. La cosa que estamos comentando, una timón de marino. Clínicamente puede ser subclínica, o sea, la mayoría se cura espontáneamente, pero puede presentar una infección subclínica o progresiva con formas pulmonares agudas o crónicas, y también formas diseminadas agudas, subagudas o crónicas de la enfermedad. Entonces dijimos, la mayoría de las infecciones primarias remiten o se curan espontáneamente. No obstante, el microorganismo persiste en estado de latencia, así como la herpes, por ejemplo, ¿sí?, durante periodos prolongados, y puede reactivarse posteriormente. ¿Para qué? Para provocar enfermedad clínica concomitante. O sea, cuando bajan las defensas se puede reactivar esa infección. Igualito que el herpes. En pacientes jóvenes, individuos inmunodeprimidos con una notable linfadenopatía, organomegalia, o sea, hepatomegalia, esplenomegalia, afectación de la médula, manifestaciones ortoarticulares parecidas a la osteomielitis, la aparición del hongo en sangre de forma recurrente comporta la diseminación del patógeno y da lugar a abundantes lesiones cutáneas. También esta forma dice que de la enfermedad no se asocia a lesiones pulmonares ni mucosas, y habitualmente los adultos acuden a consulta con una forma pulmonar crónica que se caracteriza por problemas respiratorios, ¿verdad?, que constituyen con frecuencia la única manifestación de la infección. Y la enfermedad evoluciona lentamente a lo largo de meses o años con tos persistente, esputo purulento, dolor torácico, paciente presenta pérdida de peso, disnea y fiebre, y las lesiones pulmonares son nodulares, infiltrantes, fibróticas o cavitarias. Se diagnostica fundamentalmente la demostración de la presencia de formas levaduriformes características en el examen de microscopio, o sea, el esputo. Se puede también hacer un lavado broncoalveolar
raspado o biopsia de las úlceras, donde cuando el paciente presenta alteraciones de piel, ¿verdad? Drenar las pus de los ganglios linfáticos, se puede observar en el microscopio el líquido cefalorraquídeo o el tejido que es afectado por el hongo. Sería abarcado por medio de diversos métodos de tinción como la fluoresceína, hematocilina eosina y el ácido periódico de Schiffer. Se ve entonces la presencia de Paracoccidioides brasiliensis, luci, Cryptococcus neoforma. Se aísla in vitro, se confirma mediante demostración de su dimorfismo térmico, y las pruebas serológicas también de inmunofluorescencia directa o fijación de complemento. También resultan útiles, ¿verdad?, para elaborar el diagnóstico y evaluar la respuesta al tratamiento. Hasta el momento, o sea, en la literatura, la aplicación del diagnóstico por PCR ha sido muy poco usado, o sea, es limitado. Más bien entonces observación del hongo en el examen microscópico, ¿sí?, de toda la muestra que pueda haber, esputo, líquido cefalorraquídeo, ganglio linfático, pus, y el tratamiento itraconazol, el de elección frente a casi todas las enfermedades. Por lo general se administra durante un periodo de al menos 6 meses, mínimo, ¿sí? Y las infecciones de mayor gravedad necesitan un tratamiento con anfotericina. Se fijan ustedes, todas las micosis sistémicas que son resistentes a los azoles o que sean de forma diseminada, que afecten el sistema nervioso central, los huesos, todos necesitan la infusión primero de anfotericina B y después la administración prolongada vía oral de los azoles, uno de los azoles, gluconazol, itraconazol, uriconazol. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo? Dosis diaria, todos los días. Sí, dosis diaria. Mínimamente una vez. ¿Sí? Y esto. Eso todo está en el muro, y me puse la bibliografía. Pero todo es del. ¡Ay! Casi me atrasé ya. Entonces mañana oportunista y chao con los. Algo bien,